En este curso aprenderás qué es el Forex. Es una formación básica para las personas que quieran comenzar a entrar en el mercado más líquido del mundo. En esta primera parte aprenderás qué es el mercado Forex, qué son las divisas y las características de este mercado. Bienvenido a Código Trading. Soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! El mercado de divisas, también conocido como Forex, es un mercado mundial descentralizado en el que se negocian divisas. ¿Y qué son las divisas? Pues divisa es un concepto de la ciencia económica que se refiere a toda moneda extranjera, es decir, perteneciente a una soberanía monetaria distinta a la del país de origen. Las divisas fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial. De ese modo, se pueden establecer distintos tipos de cambio entre divisas, que varían constantemente en función de diversas variables económicas, como el crecimiento económico, la inflación, el consumo interno de una nación, etc. La divisa es el dinero en moneda de otros países en depósitos bancarios. El término moneda hace referencia al metal o papel moneda utilizado para obtener bienes, productos o servicios. La relación de la moneda de un país con respecto a otras monedas depende de los flujos comerciales y financieros entre los residentes de la zona de esa moneda con respecto a los de las otras monedas. Las importaciones de bienes o servicios y la inversión en el extranjero determinan la demanda en divisas extranjeras, mientras que las exportaciones de bienes y servicios y las inversiones extranjeras determinan la oferta de la divisa extranjera en el lugar donde se ubique. Las divisas más comunes que circulan en los mercados internacionales son el dólar estadounidense, el euro, el yen, la libra esterlina, el dólar australiano, el franco suizo, el yuan chino y el dólar canadiense. Ahora te voy a explicar las principales características del mercado Forex. El mercado de divisas es un mercado mundial que, aunque cuenta con acceso las 24 horas, en la práctica se ve limitado por el paréntesis de las operaciones en fin de semana. Aún en esos periodos de interrupción, los operadores pueden colocar posiciones de compra o de venta que se verán dinamizadas cuando el mercado comience a fluctuar. No es menos importante tener en cuenta que durante el periodo de negociación, la hora del día en la que se accede en este mercado tiene un impacto directo en la liquidez para operar en una o varias divisas. Los momentos en los que abren los principales mercados del mundo son los de mayor liquidez y movimiento. Si bien el mercado Forex no está directamente vinculado con la naturaleza de estos centros de negociación, dado que estamos hablando de un mercado extrabursátil, no se deben menospreciar los cambios que estos centros pueden causar. Los principales centros de negociación son las bolsas de Londres, Nueva York y Tokio. Primero abren los mercados asiáticos, posteriormente los europeos y finalmente abren los mercados americanos. El mercado abre el domingo por la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos, y cierra el viernes a las 4 p.m. hora del este. Esto permite el acceso permanente a los mercados con el beneficio de una mayor liquidez y una capacidad de respuesta rápida en los acontecimientos económicos o políticos que tengan efectos sobre él.
Las fluctuaciones en los tipos de cambio son causadas generalmente por flujos monetarios, así como por las expectativas de cambios en ellos debidos a los cambios en las variables económicas como el crecimiento del PIB, la inflación, los tipos de interés, presupuestos y los déficits o superávits comerciales, entre otras. Las noticias importantes se publican a menudo en fechas programadas, así que los inversores tienen acceso a las mismas noticias al mismo tiempo. Sin embargo, los grandes bancos tienen una ventaja importante. Pueden ver el libro de órdenes de sus clientes. El mercado de divisas, las monedas se negocian en cruces. Cada cruce de monedas constituye un producto individual y es tradicionalmente anotado como, por ejemplo, euro-dólar. Es el precio del euro, EUR, expresado en dólares americanos, USD. Muchas gracias. Si te ha gustado, dale a suscribir y no te olvides de visitar códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo donde aprenderás cuáles son los participantes en el mercado de divisas.